Yo soy Verónica Brunati, soy periodista especializada en deportes, trabajo en el fútbol desde los 18 años, hoy tengo 45. Soy una de las dos mujeres que cubrió 6 Copas América. Desde hace 20 años viajo con selección argentina cubriendo eliminatorias, mundiales, giras. Durante diferentes momentos de mi carrera también hice acciones de marketing, de comunicación para empresas de representación de jugadores o empresas relacionadas con el deporte. Y actualmente estoy desarrollando un podcast con un diario deportivo para Spotify y me preparo para cubrir mi tercer mundial, que va a ser el Mundial de Qatar. Bueno, en realidad lo abrí sin todavía terminar de darle forma, porque, bueno, estoy en previa de año de mundial, pero sí me sucedió que durante la pandemia necesitaba encontrarle un formato a distintas propuestas que tenían más que ver con la comunicación y con el marketing que con el periodismo. Entonces, dentro del espacio de LinkedIn creé esa agencia, digamos, que de momento lleva mi nombre, pero probablemente en algún momento mute. Y lo que empecé a hacer fue a armar equipos de trabajo para afrontar los distintos requerimientos que iba teniendo. Por ejemplo, no sé, desarrollé la comunicación de un evento de tecnología y deporte en Ibiza el año pasado, fue casi un año de trabajo. Después, bueno, hice acciones concretas, eventos con deportistas para Chile, hice un evento con deportistas con la presentación de la Copa del Mundo aquí en Argentina. Eh, ¿Qué más hice? A ver, estuve a punto de hacer una serie con un periodista, con un futbolista de primer nivel, hicimos todo el proceso para poder realizar la serie, finalmente se cayó, pero bueno, lo hicimos, y bueno, varias cosas más que ahora no me acuerdo, pero bueno, era la manera que encontré de separar de alguna forma todos los proyectos de comunicación y de marketing deportivo que fui realizando durante la pandemia. Bueno, hice Serie A, hice la Liga, hice Champions, todo lo que pueda sumar en cuanto a eventos de ese nivel es un aprendizaje invalorable, porque en lo mejor, estás viviendo y trabajando en lo mejor de la organización deportiva del mundo, lo mismo a nivel de mundiales. Entonces es una experiencia enriquecedora desde la organización deportiva, desde la organización de comunicación, hasta lo que tenés que afrontar en el día a día para poder hacer esas coberturas. Implica una exigencia muy grande, te estás midiendo en un alto nivel. Yo las últimas 2 grandes coberturas la hice para Telemundo de Estados Unidos, entonces implicó también una preparación muy especial, comprender el cómo trabajan esas cadenas con un nivel de profesionalismo muy alto, o sea, donde tenés que tener además eh, desde desde el cuidado personal hasta la puntualidad, hasta la preparación de cómo llegas con la información a la transmisión deportiva, el cómo manejarte en el alto nivel también, con los contactos, con los responsables de comunicación, de prensa, organización, de logística. Todo eso para mí representa lo mejor que he vivido en el periodismo deportivo. En realidad estoy en el medio, porque como es un año de mundial, todavía ese paso no lo termino de dar para dedicarme de lleno al marketing deportivo y a la comunicación en otros ámbitos, ¿no? Que en realidad no es otro ámbito. Por ejemplo, ya me pasa de que, por ejemplo, que estoy asesorando en comunicación a algunos futbolistas que están en el exterior. Lo que pasa es que yo quería
de alguna manera cerrar mi ciclo como periodista deportiva cubriendo el Mundial de Qatar. Yo cubrí toda la era Messi en la selección argentina, desde el día que Lionel Messi llegó por primera vez al predio de Ezeiza, y bueno, para mí el broche de oro de todo ese proceso, de haber trabajado en más de 35 países y hacer coberturas tan espectaculares, quería que fuera el Mundial de Qatar y bueno, trabajé para ello y estoy trabajando para ello. Y lo que me decide a dar ese paso es que creo que el periodismo deportivo se está llevando adelante en cambios tecnológicos muy abruptos, y creo que por una cuestión a lo mejor de edad todavía no le encuentro la forma de cómo revincularme. Hay una flexibilización y una precarización muy grande del periodismo. O sea, yo te diría que es muy difícil hoy vivir del periodismo deportivo, como más allá de que yo casi toda mi vida trabajé de manera freelance, a mí como mujer me costó mucho vivir del periodismo deportivo, pero sí creo que hoy te requiere un nivel de especialización tecnológica y un nivel de conocimiento financiero que, bueno, que hoy no lo tengo, y por otro lado empiezo a disfrutar de otras cosas, ¿no? O sea, la necesidad también de cuando tenés una familia, bueno, de estar más tiempo con ellos. Yo pensé que muchas veces hubo años que estuve 3 meses fuera del país, o mis hijos han tenido que venir conmigo a largas coberturas, o por ahí vivir conmigo, no sé, periodos de un mes, 2 meses en el extranjero, y bueno, todo eso te va pasando factura en algún momento. Y por otro lado, siento que necesito hacer otras cosas, que necesito tener otros desafíos, y bueno, dentro de lo que significa seguir ligado al deporte, al fútbol más concretamente, creo que es lo que más se asemeja, y es algo que de alguna manera son actividades que me acompañaron durante toda mi carrera, porque yo al revés, empecé trabajando a los 18, 19 años en una agencia de representación de futbolistas muy grande. Cuando terminé la carrera de periodista, me dediqué de lleno al periodismo, o sea, empecé al revés. Y bueno, de alguna manera es volver también a como empecé, pero seguir ligada al fútbol, que es lo que más me gusta y me apasiona. Yo creo que ha evolucionado como evoluciona la humanidad. Después tiene sus pros y sus contras, y los cambios tecnológicos y la manera en que nos comunicamos, ¿no? Hoy, cuando yo empecé en el periodismo deportivo, las noticias llegaban por tablera. Y no estaba internet, no estaba el desarrollo de internet de hoy. Yo, por ejemplo, no sé, mi primera Copa América, escribía las coberturas para Marca y las enviaba por mail. Y te diría que el fotógrafo enviaba las fotos por mail, pero un mundial, digamos, el Mundial de Francia 98, los fotógrafos revelaban en la cancha las fotografías. O sea, imagínate el cambio tan abrupto, y muchas veces pasábamos las crónicas por teléfono porque no teníamos manera de conectar bien en un estadio. Fue tan rápido y tan abrupto cómo se transformó la comunicación, pero no solo en el periodismo, sino en la vida cotidiana. Hoy estamos hablando de que en la pandemia no pudimos ir a la oficina y tuvimos que comunicarnos a través de la computadora, el teletrabajo, incorporar tecnología para poder hacerlo de manera eficiente. Y en cuanto a los cambios, y bueno, empiezan a aparecer, yo creo que hoy la televisión solo sostiene la audiencia de grandes eventos, que se ha modificado también la manera de consumir deporte. O sea, las nuevas generaciones no consumen un partido entero, consumen fragmentos de partidos, jugadas, pero a su vez tienen un conocimiento sobre los futbolistas, sobre los entrenadores, sobre cómo juegan los equipos, derivado también de los juegos. El tema de los eSports también es completamente nuevo, todo el desarrollo
fan engagement que se está llevando a cabo con los NFT, el metaverso, también los eSports. Mira, yo creo que no es digamos, para los periodistas es un problema porque los obliga a repensar en cómo cautivar a las audiencias. El periodista de alguna manera es muy cómodo, le cuesta nos cuestan las transformaciones como les cuesta al ser humano las transformaciones. Yo no creo que Ibai sea algo negativo, me parece que el desarrollo de las personalidades como Ibai en Twitch obedece a una necesidad de audiencia y Ibai me parece que hace un trabajo súper profesional. Después te puede gustar o no lo que hace y cómo lo hace, y eso tiene que ver con el gusto personal de cada uno, pero a mí me parece que él es un promotor del deporte inigualable, que tiene una fuerza y un engagement en su público, tiene una comunidad activa y eso es muy difícil de lograr. Después, es un entretenimiento. Para mí no es comparable lo que hace Ibai al periodismo. Es verdad que hace algunas transmisiones deportivas, pero para mí informar implica otra cosa. Informar implica una responsabilidad que tiene que ver con la audiencia, con el conocimiento, con el trabajo sobre la fuente, sobre la búsqueda más aproximada que se pueda de la verdad, con una responsabilidad social, porque en definitiva vos lo que estás haciendo es difundir información a la sociedad y a su vez estás transmitiendo principios, valores, de alguna manera estás promoviendo, si haces buen periodismo, que la gente piense, que reflexione, que se piense en una sociedad. Y bueno, para mí lo de Ibai es otra cosa, pero los periodistas, muchos periodistas lo viven como una amenaza. Bueno, el caso paradigmático es lo que sucedió entre Gustavo López, un periodista muy reconocido aquí en la Argentina, que desconocía completamente Ibai, y ese encuentro que tuvieron ellos en los que estaba muy de manifiesto dos modelos de comunicación entre lo que era lo viejo y lo nuevo, ¿no? Uh-huh. Pero a mí me parece valioso, si querés, varias cosas de Ibai, a veces algunos mensajes que él da, la proximidad, el salirse por fuera de los estereotipos de lo que tiene que ser un comunicador. La comunicación y el periodismo deportivo está lleno de estereotipos, de estereotipos estéticos, de lo que del deber ser de un periodista, que a mí en algunos casos me parece muy tóxico. O sea, pero y en ese punto lo celebro, ¿no? Y creo que Ibai es muy profesional. Yo no creo que sea ningún improvisado. No, hay cuestiones genéricas. Yo digo que las redes sociales acercan y alejan a la vez. O sea, por un lado te acercan a la persona, que es lo que la gente quiere ver en las redes sociales, la humanidad de esa persona, y por otro lado generan mucho ruido y generan cortocircuitos y a veces situaciones muy problemáticas que creo que el jugador tiene que tener mucho cuidado, porque de alguna manera los estás exponiendo a la privacidad y a la intimidad. En este caso, por ejemplo, mira, yo un caso muy hoy trabajo más en la prensa que en redes sociales, es el de Tati Castellanos. Tati era un jugador de Torque, de Uruguay, y hace el salto a New York City. Y lo que haces es, digamos, tratar de que por un lado transmita lo que él es, pero siempre con, te diría, 3 o 4 valores muy importantes, lo que él tiene que transmitir como un chico joven que se cuida, que es profesional, que es responsable, y, que es un deportista, que ama lo que hace, y después yo fui muy exigente con Tati respecto a, por ejemplo, el tema de no mostrarse mucho cuando está de fiesta, el tema de las mujeres, o sea, es muy delicado el tema del acoso que reciben. Pero bueno, Tati es un chico muy centrado, un chico que sabe
lo que quiere, siempre lo tuvo claro, entonces es muy fácil trabajar con él. Yo te podría poner otros casos de deportistas conflictivos en Argentina, que son el paradigma de lo que no hay que hacer en redes sociales. Por ejemplo, el más recordado aquí es Ricardo Centurión, que se hizo un posteo con un arma un día. Que es cierto que viene de una situación que fue su realidad, que él viene de un barrio muy marginal, que llegar al profesionalismo le hace, digamos, es parte de su vida, ¿no? O sea, muchos jugadores viven en esas circunstancias, ¿no? En barrios marginales, llenos de violencia, de droga y demás. Lo que pasa es que, ¿qué querés comunicar? Con un arma en un posteo de Instagram. Pero es esto que vos decías, ¿no? Asociarlo a las marcas, y por otro lado también está las cuestiones políticas, están muy merced a veces también a intereses políticos de marcas que a veces no lo favorecen, y bueno, en el caso paradigmático hoy en un mal manejo de situación muy compleja es el de Djokovic, por ejemplo, con todo el tema de la pandemia, el haberse convertido en un exponente de antivacunas y todo lo que está sucediendo con el Open de Australia. Eso te da la magnitud de lo importante que es la comunicación en la vida de un deportista. Bueno, yo creo que es diferente el caso de las futbolistas al caso de las periodistas deportivas. O sea, realmente es espectacular el desarrollo que está teniendo el fútbol femenino, porque ese desarrollo va acompañado de la profesionalización, del desarrollo de la mujer como deportista de élite. O sea, lo que vemos con Alexia Putellas es el exponente de una futbolista de un proyecto deportivo ligado a Barça, que llevó más de 10 años y que, digamos, tuvo su premio de un trabajo sostenido muchos años en el logro de la Champions, y por otro lado en haber logrado formar, mucho mérito tiene Alexia, por el amor al deporte, por su profesionalismo, por lo que representa, por sus valores, pero también hay un club atrás que le dio sustento a su desarrollo, que es muy importante. Y bueno, lo que estamos viendo ahora por primera vez en la historia del fútbol femenino de España, un Camp Nou con localidades agotadas, 70.000 localidades para ver un clásico de Champions, de cuartos de Champions femenina entre el Barcelona y el Real Madrid es espectacular. Yo digo que es diferente. A ver, hay similitudes en lo que pasa con las periodistas deportivas y lo que pasa con las futbolistas, en el que no creen en nosotras, básicamente, en que creen que nosotras no tenemos que ser parte del fútbol, que el fútbol es una actividad masculina 100% y que tiene que seguirlo siendo. Entonces ahí siempre hubo resistencia para la mujer periodista y para la futbolista para desarrollar una actividad que a nosotros nos apasiona y que amamos. Se cree en el caso de las periodistas deportivas que porque no jugamos al fútbol no podemos hablar de fútbol, no estamos capacitadas, y que en realidad se nos ha señalado durante mucho tiempo como estigmatizadas, como en algunos casos como botineras, como se nos ha puesto etiquetas estilísticas, y teníamos que, la mayoría de las que están en televisión tienen que cumplir al día de hoy ciertos parámetros estéticos, si no, no podés hablar de fútbol. Y hablar de fútbol, entre comillas, ¿no? Bueno, en España ha evolucionado mucho mejor, creo yo. En Argentina y en Sudamérica todavía sigue siendo muy machista, al punto de que hoy no hay mujeres en tertulias deportivas, las mujeres no opinan de fútbol, no hay mujeres prácticamente en las redacciones. Las mujeres que están en la televisión, como
como te digo, son mujeres que transmiten muy bien la información, pero no realizan coberturas, no hacen previas de partido, no hacen campo de juego, puede haber alguna camarógrafo, puede haber alguna productora, pero el lugar de la opinión y del especialista es un lugar pura y exclusivamente destinado a los hombres. Y las condiciones de contratación son diferentes. Una mujer periodista deportiva gana menos que un hombre. Y después otras cosas que vivís en la profesión que tienen que ver con el acoso, con el maltrato, con la descalificación, con vos para esto no servís, y en ese punto creo que estamos emparentadas con la futbolista. La futbolista mujer es una persona y es una deportista que tuvo que sobreponerse a todo esto para ser quien es. Hoy las futbolistas no ganan lo mismo que los hombres. Todavía va a llevar mucho tiempo llegar a esa equidad necesaria entre hombres y mujeres, que tiene que ver también con lo que genera el negocio del fútbol, ¿no? O sea, pero nada, creo que en la medida en que se vaya comprendiendo que el deporte no tiene género, que uno puede amar el deporte y puede desarrollar el deporte. Obviamente que hay diferencias entre el fútbol femenino y el fútbol masculino, pero ¿por qué no permitirle a una mujer ser futbolista, ser entrenadora, ser fisiatra? Pero bueno, yo creo que estamos en el buen camino, creo que hay avances realmente muy, muy importantes. Bueno, la AFA es un ejemplo muchas veces de lo que no hay que hacer, digamos. Porque la AFA, por ejemplo, para empezar el torneo argentino de fútbol, hace 10 años que lo vienen cambiando todos los años. O sea, te habla de una inestabilidad. Ahora en la pandemia se suspendieron los ascensos y los descensos. Eso afecta la competitividad y después no tiene plan, no tiene proyecto de base. Después en comunicación, y sí, te diría que tracciona muchísimo lo que ha hecho la selección argentina. Pero bueno, es lo que es la Argentina. Respecto a marcas positivas, sí, bueno, a mí lo de la NBA me parece lo más espectacular. O sea, la NBA tiene un desarrollo de marca, digamos, es un show muy completo. O sea, la NBA no defrauda nunca, nunca, y siempre ha encontrado las maneras de acercarse al fan y ser, digamos, pionero en muchas transformaciones en la comunicación, ¿no? O sea, lo que ha sucedido por ejemplo, incluso con las dance, ¿no? De repente aparecen unas imágenes que eran exclusivas, que nadie conocía, y sale un documental que para mí una serie que para mí es de las mejores series del deporte para Netflix. Todo lo que representa a nivel marca, lo que transmite, o sea, veas el partido que veas de la NBA, el entretenimiento está garantizado.